El tema que hoy nos reúne es en sí uno de los temas que más preocupó a todos los filósofos de todos los tiempos y lugares. Sin lugar a duda, la relación entre destino y libertad, si es posible o no que pueda haber una compatibilidad, es la base en realidad de toda la verdadera ética. No podríamos hablar de ética si no encontramos una respuesta afirmativa a que sí es posible la relación entre ese destino, esa fuerza de la vida que lleva todas las cosas en movimiento, y esa posibilidad humana de actuar dentro de determinado marco de libertad. En los tiempos que vivimos es evidente para todos nosotros que ante la gran caída, ante la gran crisis en todos los sentidos, crisis no solo económica o política, sino fundamentalmente moral, se plantea nuevamente la pregunta fundamental: ¿qué puedo hacer yo? Para ello, para tratar de dar algunas pistas en cuanto a ese tema fundamental, lo primero que podemos hacer es, evidentemente, hacer un pequeño recorrido por lo que pensaban sobre este tema las grandes filosofías. Por ejemplo, podríamos comenzar con Egipto, donde hay una pequeña diosa representada llamada Maat, con una pluma sobre su cabeza, y decían los sabios de Egipto que el universo, el cosmos, dependía de que esa pluma estuviera vertical. Era la pluma que representa la rectitud, la justicia que reina y que rige todo este magnífico universo. Si nos vamos a los griegos, nos encontramos con un Pitágoras al cual le debemos la palabra cosmos, que significa, traducido aproximadamente, ese gran organismo vivo que es ordenado y bello a la vez. Si nos vamos al gran Platón, nos va a hablar a través de todos sus diálogos de aquello que es lo que rige el nacimiento del cosmos. Él constantemente nos habla de la idea del uno o de la idea del bien, que es lo que va a poner en movimiento todos los grandes seres del universo. Si cogemos a Esquilo, el gran trágico, es muy curioso cómo en su obra dedicada a Prometeo nos va a hablar de una gran ley de necesidad, que las cosas, los sucesos en el universo están regidos por esa necesidad, inclusive que hay algo más allá de Zeus. Los antiguos griegos hablaban de un Zeus Zen, o sea, aquello misterioso que está por encima del Padre del Olimpo. Si recogemos enseñanzas de los estoicos, nos van a hablar ellos también de que existe una eimarmene, que se traduce aproximadamente por una serie de causas y efectos encadenados, o sea que este gran universo estaría regido por una gran razón universal, por un gran logos, donde se van encadenando de una manera, digamos, matemática, una serie de causas con sus efectos correspondientes, que regiría tanto el cosmos como la vida de cada ser humano. Si nos vamos a la India, una de las culturas y filosofías más antiguas de la humanidad, es muy conocido por todos nosotros su concepto de Dharma, que no es otra cosa que ley o una serie de leyes
que rigen todo este maravilloso universo. Y como contraparte a esa ley estaría otra ley que todos conocemos como karma, que simplemente es acción. Y toda acción engendraría su consiguiente reacción. O sea que para todas estas culturas antiguas, para todas las grandes escuelas de filosofía de Oriente y Occidente, el universo, todo el universo y todos los seres que componemos el universo, estaríamos regidos por una serie de leyes naturales. Hubo un momento en la historia de nuestra civilización, por lo menos occidental, que dejamos de creer o de aceptar o de investigar estos principios, estas leyes, y se puso de moda el enseñar que el universo había surgido de una gran explosión. Por lo tanto, es hoy muy común hablar de que aquello que nos pasa es debido a mala suerte, a buena suerte. Y cuando pensamos en un ser humano y lo que le sucede a ese ser humano en la vida, como se supone que el ser humano es producto de una unión fortuita de dos genes, un espermatozoide y un óvulo, pues así nos va en la vida. O sea, vamos navegando por la vida pensando que somos un producto del azar, un producto de la casualidad. Esto nos lleva a un primer problema. Decía el fundador de Acrópolis, el profesor Libraga, que en el universo manifestado no pueden existir dos absolutos. Y nosotros, cuando nos planteamos que si hay destino, que si hay una providencia, como diría el gran Proclo, el último director de la Academia Platónica, si hay una providencia o un destino, no puede haber libertad. Y si hay libertad, y puedo hacer lo que quiera, lo que mis deseos me dicten, no tiene sentido la idea de destino. Pero esto es como cuando decimos el fuego, ¿es bueno o es malo? El agua, ¿es buena o es mala? Depende, no tienen un valor absoluto. El fuego, cuando es invierno, cuando estamos en un lugar muy frío, nos calienta el cuerpo, nos permite una conversación de noche con otros compañeros. Pero el fuego en un incendio en verano, como ha sucedido este año, es terrible, arrasa bosques, arrasa ciudades. Entonces, el fuego en sí es un instrumento, es un vehículo de la vida, no es ni bueno ni malo. Por eso, estas culturas antiguas relacionaban la idea de libertad planteándonos libertad ¿de qué? Libertad ¿para qué? Y lo primero que nos viene a la conciencia es que si tengo que elegir, y por ejemplo, me ponen 3 botellas de color oscuro delante, una de ellas contiene un refresco, otra contiene agua y otra un veneno. Naturalmente diríamos, bueno, pero si no veo lo que tienen dentro, no veo su contenido, al elegir puedo llegar a matarme, porque no sé si elijo la botella del veneno. Por lo tanto, una primera sencilla indicación en cuanto a la libertad sería la necesidad de conocer, de conocernos. Si no sabemos quiénes somos como seres humanos, si no sabemos qué elementos nos componen, a la hora de tomar decisiones, a la hora de poder elegir, podemos sufrir mucho. Puede haber un gran dolor debido a esa ignorancia. Y también estos grandes filósofos
nos enseñaban que junto a ese conocimiento de nosotros mismos nace también una conciencia y una responsabilidad. O sea, que para ellos lo que cada uno elige cuando toma una decisión lo liga a una responsabilidad. Somos responsables, siguiendo estas leyes de la naturaleza, de qué decisiones tomamos. Y aquí llegamos a otro buen problema. ¿Qué es lo que decide en nosotros? Para todos estos grandes filósofos, el ser humano tendría como tres aspectos fundamentales. Tendría una parte inmortal o espiritual, tendría una parte física energética, y tendría una parte intermedia de enlace que le podemos llamar la parte psicológica y mental. Decía el gran sabio de la India, Sri Ram, que la libertad tiene dos caras. Habría una libertad interior que depende del ser humano, depende de esa parte espiritual, sería la posibilidad libre de poder llegar a ser lo que realmente somos. Quiero explicar con esto algo que él decía. Si a un vidrio transparente le aplicamos una madera de color rojo o verde y ese vidrio tuviera conciencia, diría yo soy verde o soy rojo. Así con el ser humano, con cada uno de nosotros, desde el momento que nacemos, se nos va colocando un idioma, una religión, unas costumbres, pertenecemos al ámbito cultural de un país, etcétera, etcétera. Pero nosotros no somos realmente eso. Ya sea que vivamos una vida o muchas vidas, cada uno de nosotros tiene un ser interno que no depende o no debería depender de las diferentes vestiduras, creencias, costumbres o hábitos que desde niños nos han ido poniendo encima los mayores. Por eso habría que llegar a un conocimiento profundo de nosotros mismos, tal como enseñaban los griegos en Delfos, a través de conócete a ti mismo, conócete en profundidad. Y habría también una libertad exterior que dependería de nuestros deseos, de nuestra psique, de nuestro cuerpo físico y de los demás, de todos aquellos que nos rodean. Sería una libertad que nos permitiría, si la entendiéramos, poder llegar a una verdadera convivencia humana. Esa libertad exterior es relativa, porque como dirían los estoicos, no depende totalmente de nosotros. De nosotros depende aquello que sentimos en profundidad, aquello que realmente pensamos y nuestros actos. Eso está en nuestra mano, esa es nuestra posibilidad. Todo lo demás, el universo, la marcha del universo, lo que decidan los demás, depende, como diría Platón, del movimiento también de la caverna. Ante esta situación entre destino, si es posible armonizar destino y libertad, tal vez pienso que lo primero que deberíamos plantearnos es, vamos a ver, la vida. Si nosotros formamos parte de la vida, por lógica evidente, la vida y todos los seres de la vida, ¿tienen sentido o no? ¿Su movimiento es por azar, por casualidad, o tienen sentido? Cuando observamos el movimiento de los planetas, cuando estudiamos el comportamiento del mundo vegetal, por ejemplo,
de los árboles, vemos que hay un ritmo, que hay una armonía, que hay unos principios y leyes. Para mí es evidente que si no hubiera una serie de principios y leyes, no podrían existir las ciencias, pues las ciencias no podrían trabajar sobre cosas caóticas o casuales. Tiene que haber unos principios de causas y efectos. No hace muchos años ha habido biólogos y ha habido enamorados de la naturaleza que han descubierto algo asombroso, que según el tipo de ser vegetal, de árbol, de arbusto, sus raíces seleccionan de la madre tierra aquel alimento que le va bien a ese árbol, y otro tipo de arbusto o de árbol selecciona otros elementos minerales. Mi pregunta como pequeño filósofo es, ¿cómo puede saberlo eso la naturaleza? Es evidente que los vientos, los ríos, los océanos, los planetas, las galaxias, tienen un recorrido, dibujan una geometría maravillosa. De ahí viene que, y por eso el tema de este año acropolitano, del tema del Día de la Filosofía, es encontrar la unidad más allá de la diversidad. ¿Cómo podemos llegar a realizar nuestra libertad individual dentro de un contexto de unidad de toda la humanidad y de la humanidad con todo el universo maravilloso? ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos esto que me sucede es por casualidad, es por azar, diría la gran filósofa rusa Blavatsky que le estamos llamando azar a una ley que desconocemos. Es evidente que los grandes científicos, en la medida que han ido descubriendo, haciendo algún hallazgo, se han dado cuenta que ese hallazgo es una pequeña ventana que se abre a un misterio que siempre nos asombra, nos apabulla, porque es tan inmensa nuestra ignorancia, es tanto lo que no sabemos, ni de nosotros mismos, ni del universo, que con humildad deberíamos reconocer que no sabemos nada, como el gran Sócrates nos enseñó. Por el otro lado, Esquilo mismo nos decía que el único mal que existe es el mal moral. Cuando un ser humano hace daño y se hace daño, diría Esquilo que es que ha cometido un exceso, un ibris. Y ese exceso es lo que nos lleva a la atee, a una ceguera, a una pasión ciega, impulsado por ese sinsentido, por esa ceguera, ahí hacemos daño y nos hacemos daño. Pero que no hay que pensar que hay una deidad, una divinidad que tiene pueblos malditos y pueblos elegidos, o que nos quiere fastidiar o regalar cosas. Es cada uno de nosotros, en la medida que se conoce y que actúa según el sentido natural de la vida, como puede lograr cierto estado de felicidad, cierto estado de armonía. Más allá de ese juego, más allá de esa armonía que debemos encontrar entre la ley natural, ese movimiento que todo el universo tiene y que en ese universo lleva a todos los seres que lo componen, y nuestra acción, nuestra actitud natural, hay un concepto que nosotros hemos traducido de los griegos y romanos antiguos como el deber, pero que en su origen esa palabra más bien significaba
poder. O sea que, así como nosotros hoy normalmente utilizamos mucho yo debo o hay otra persona que me dice tú debes hacer tal cosa, en el origen el significado era más interior. Es yo puedo, usando de mi sagrada libertad, vivir siguiendo las leyes de la naturaleza, poder aportar a este mundo, como decía antes, un poco más de bondad, de justicia, de generosidad. Entre todos los seres humanos podemos construir un lugar que sea más habitable, donde la justicia, la belleza, donde el poeta, donde el artista tengan un papel fundamental y no dependamos tanto de la parte económica, sino que pueda hablar, como diría ese sabio de la India, que la mente y el corazón puedan hablar al unísono, que haya una armonía entre lo que sentimos profundamente y el mundo de nuestras ideas, que ahí se basaría lo que tanto los griegos amaban, que es la armonía, el evitar el exceso. Por eso todos ellos enseñaban que el dolor también tiene sentido. El dolor es un aviso de que de alguna manera estamos saliéndonos de la ley natural. Nos avisa de que estamos tropezando con límites. O dicho de otra manera, que podríamos denominar de manera sencilla que el destino es el conjunto de circunstancias, de situaciones que la vida nos trae y es lo que necesitamos cada uno para poder crecer. Y que la libertad, también en sentido humano, sería el cómo nosotros reaccionamos ante aquello que nos sucede, cómo nosotros actuamos. Por ejemplo, hace un par de días todos hemos conocido la terrible dana, la catástrofe que está asolando Valencia. Junto a ese dolor inevitable de la pérdida de seres queridos, de la destrucción de casas, etc., hay una imagen que me ha impactado muchísimo. Es miles y miles y miles de ciudadanos que a pie van con palas, con carretillas, para ayudar a aquellos que lo han perdido todo. O sea, que frente a aquello que sucede, que de alguna manera es casi inevitable, vemos la reacción de amor, de generosidad del ser humano. De ahí que, como decían los antiguos, lo que sucede de alguna manera es inevitable, pero cómo tomamos nosotros y cómo actuamos ante lo que sucede, eso está en nuestro poder, ahí está nuestra potencia. Por eso estos grandes filósofos nos enseñaban que además del conocimiento de nosotros, es necesario fortalecernos. ¿Cómo? A través de aquello que los griegos llamaban tener arete, tener excelencia, que malamente se ha traducido como virtud, pero virtud significa en su origen una potencia interior, una potencia espiritual, porque ellos imaginaban la vida como una especie de gran olimpiada, y en esa olimpiada de la vida, el entrenador, el misterio, la divinidad, como queráis llamarle, nos va poniendo una serie de pruebas. No hay castigos, hay pruebas para que cada atleta que somos, cada ser humano, podamos desarrollar aquella potencia que tenemos latente en nuestro interior. También estos antiguos decían que la vida era como una gran obra de teatro
donde no conocemos quién es el director de la obra, pero que a cada uno, si nos conociéramos, nos daríamos cuenta que se nos ha asignado un papel en esa obra. Y no tiene importancia si ese papel es el de mendigo o el de rey, que lo importante sería cómo representamos nuestro papel, porque al acabar la función, el rey se quita su ropaje, el mendigo se quita sus harapos, y son dos almas que van a tomar una copa juntos. No tiene importancia el papel, sino la representación como seres humanos. Por eso, amigos, cuando vemos los pájaros volar, nos deberíamos preguntar, ¿en qué consiste su felicidad? Pues ya lo veis, en volar plácidamente, apoyados en el aire. ¿Y en qué consistiría la felicidad humana? En compartir con los demás aquello que sabemos y podemos, en ser generosos, en actuar con amor y con voluntad para hacer de este mundo un lugar un poco más amable, un poco más bello. Tal vez, para terminar esta pequeña charla sobre el tema de destino y libertad, me viene a la memoria la imagen que Platón nos regala. Él decía, imaginemos que en esta vida vamos en un gran barco. Ese gran barco tiene un capitán, tiene una serie de remeros, y dentro de esa cubierta cada uno va cumpliendo una función. Unos limpian la cubierta, otros preparan la comida, otros otean el paisaje, otros nadan cerca del barco. Ese barco ha salido de un lugar y va a un puerto, tiene un destino. Pero ¿cómo navegamos dentro de ese barco cada uno? Ahí estaría nuestra sagrada libertad. Amigos, yo pienso que, como dijimos al principio, nuestro comportamiento ético depende fundamentalmente de que nos demos cuenta que hay unas leyes de la naturaleza maravillosas y que tenemos la posibilidad, tenemos la libertad de vivir dentro de esas leyes o, por ignorancia, por error, ir contra esas leyes y ahí el dolor nos avisa de ese descuido. Es como querer circular por un gran río. Podemos ir nadando, podemos incluso navegar contracorriente si conocemos sus leyes, podemos ir en una pequeña canoa, pero evidentemente no podemos ir contra las leyes que rigen las aguas. Cada uno de nosotros debe aprender a navegar en el gran río de la vida. Muchas gracias por vuestra atención.